Hola, buenas noches. Muchas gracias por conectarse una vez más a esta RC Talk Week. Creo que hablo en nombre de todo el equipo de RC Talks para decirles que muchas gracias por sintonizarnos, porque todo este contenido y todas estas pláticas las hemos trabajado con muchísimo esfuerzo y muchísimo amor para todos ustedes. Y los invitamos a que se sigan conectando. Si no han tenido la oportunidad de ver las pláticas anteriores, métanse al feed de Instagram y vean la de Hugo, la de Rodrigo, y tengan la oportunidad también de conectarse en la noche para ver la de Regina y pues las que quedan el resto de la semana, porque es muy bonito ver cómo todas las ciudades nos hemos unido para que las ideas sigan trascendiendo y podamos seguir compartiendo conocimiento con ustedes. Y bueno, si no se habían conectado antes, les voy a explicar más o menos cómo va a estar la dinámica. Primero, yo les voy a platicar en 15 minutos mi testimonio y después voy a contestar unas preguntas que el equipo de RC Talks me hizo previamente para poder hacer esto un poquito más dinámico e interesante. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Y para iniciar, a mí me gustaría plantearles una frase que dijo David Cumón, que es el gobernador del estado de Nueva York. Y él dice que actualmente la gente está luchando para reestructurar la crisis económica, pero también hay mucha gente allá afuera que está lidiando contra sus emociones. Y es cierto, porque si esas emociones no son canalizadas de forma adecuada, se pueden convertir en un conjunto de enfermedades, de las cuales nos da más miedo hablar que el coronavirus. Un conjunto de enfermedades que son conocidas como las enfermedades mentales. Y dentro de ellas se encuentran los trastornos de la conducta alimentaria. Ahora sí me presento. Mi nombre es Daniela Roldán Barrios, soy de México Norte, casi egresada de la licenciatura de nutrición y llevo 1 año y medio en tratamiento, luchando contra la anorexia. Y el día de hoy les quiero compartir mi historia, pero con un objetivo principal, porque quiero quitarle el velo a este tema tabú que son los trastornos de la conducta alimentaria y generar en ustedes conciencia para promover el amor propio y la salud mental en nuestra sociedad. Pero para comenzar y que todos estemos en el mismo canal, les voy a platicar qué son los trastornos de la conducta alimentaria, porque créanme que va mucho más allá de quererse ver delgada o delgado. Existe un manual que se llama DSM-5 y lo utilizan los psicólogos para diagnosticar diferentes trastornos mentales a partir de una lista de signos y síntomas. Y lo que dice de los trastornos de la conducta alimentaria es que son enfermedades que se caracterizan porque existe un comportamiento inadecuado con respecto al consumo de los alimentos. Y eso va a repercutir no solamente en el físico de la persona, sino que también en diferentes esferas, como es la psicológica, la emocional y la social. Son enfermedades. Y me atrevo a compararlas con un cáncer, porque no es como que de la noche a la mañana las personas que padecemos un trastorno de la conducta alimentaria hayamos decidido despertarnos y tener esa enfermedad. Y nuestro tratamiento tampoco se basa en frases como échale ganas, tú puedes, come un poquito más, no pasa nada si subes de peso. Al contrario, es un proceso sumamente largo. Y dentro de estos trastornos de la conducta alimentaria, yo les quiero platicar de 3, que podría decirse que son los más populares. El primero es la bulimia. Y este se caracteriza porque existe un episodio de atracón seguido de un episodio de purga. Y por atracón, no me refiero simplemente a sentarte a comerte una bolsa grande de papas tú solo, sino a una pérdida genuina del control, en la que la persona se puede comer hasta 4 pizzas en menos de 1 hora. Y debido a la culpa que sienten, sigue lo que es el episodio de purga. Y este episodio de purga no se caracteriza únicamente por los vómitos, sino también que pueden utilizar diuréticos, laxantes o ejercicio en exceso. Otro trastorno es el trastorno de atracón, y este consiste únicamente en la pérdida de control con respecto a lo que la persona consume, sin necesidad de una purga.
Y por último, está la anorexia. Y esta se caracteriza porque existe un peso significativamente bajo para la edad de la persona. Y además, existe un miedo inexplicable de subir de peso. Y debido a esto existen conductas que te impiden ganar peso, además de una autovaloración totalmente irracional sobre cómo te ves, cuánto pesas y cuánto vales. En mi caso, yo fui diagnosticada en septiembre del 2018 con anorexia nervosa atípica. Y la única diferencia que tiene con la anorexia nervosa es que en ese momento mi peso no era lo significativamente bajo para que me tuvieran que internar. Me faltaron 4 kilos para recibir un tratamiento de internamiento. Y a pesar de que llevo 1 año y medio trabajando por mi salud, déjenme decirles que esta cuarentena no ha sido nada fácil. Jennifer Rowling, que es una de las principales psicólogas en un centro de trastornos de la conducta alimentaria en Massachusetts, dice que la ansiedad es el combustible que explota a los trastornos de la conducta alimentaria. Y déjenme decirles que es cierto, porque como yo no puedo controlar nada de lo que está pasando allá afuera, lo único que quiero controlar es lo que como. Y súmenle a esto la cantidad de memes que circulan en redes sociales sobre si vas a salir más fit o más fat en la cuarentena, o el derecho de creer que podemos opinar sobre el cuerpo de los demás, como fue en el caso de cuando Adele bajó de peso, generan en mí una angustia tal que me da pavor salir de mi casa y que la gente me empiece a decir que subí de peso. Y es importante que también nosotros estemos atentos a todo este tipo de conductas, porque créanme que los signos y síntomas no aparecen de la nada, sino que se van gestando paulatinamente. Y también les quiero platicar un poquito nada más de lo que yo hacía antes de estar en tratamiento, para que si ustedes identifican en ustedes conductas extrañas o en alguien más, puedan intervenir oportunamente. Y pues primero empecé a comer un poquito menos. Empecé a hacer más ejercicio y descargué una aplicación en mi celular en la que contaba absolutamente todas las calorías de lo que yo comía. En consecuencia, empecé a bajar de peso. Y la gente me lo empezó a aplaudir. Yo sé que no fue en mala onda, pero qué fuerte que cuando una persona empieza a alcanzar los estereotipos de belleza que nosotros promovemos, lo felicitemos. Y créanme que al escuchar frases como, qué guapa te ves, se te ve más delgada la cara, te ves mucho mejor, échale más ganas, me motivó a hacer cosas mucho más extremas. Que llegó un momento en el que yo ya no me podía salir de mi casa sin antes haberme echado un round con mis papás para saber si ya había comido o no. Y estas peleas empezaron a ser tan intensas que ya no solo repercutían en mí, sino que se pasaron a su matrimonio, porque ya no sabían qué hacer conmigo. Porque yo ya no podía salir tranquila con mis amigas ni con mis amigos si no dejaba de comer un día antes, o si no checaba por lo menos el menú en línea para saber cuál era el platillo que tenía menos calorías y así poder pedirlo. Porque por lo menos por 4 meses la enfermedad no solo fue mía, porque por lo menos 4 meses todo el tiempo estuve triste, todo el tiempo estuve sola y todo el tiempo me sentía culpable. Hasta que llegó un momento en el que ocurrieron 2 cosas. La primera fue que mi hermano se atrevió a enfrentarme y él me dijo que yo no estaba bien. Él me dijo que yo estaba enferma. Y les prometo que ese momento me sentí vista y me motivó a buscar ayuda. Y la segunda fue que vi un video de una muchacha que vivía con anorexia. Y a pesar de que yo nunca me llegué a ver tan delgada como ella, me aterrorizó el darme cuenta que cuando ella decía que sentía placer al escuchar su estómago rugir, yo sentía lo mismo. Yo ya no tenía hambre y eso me daba satisfacción. Y gracias a Dios, encontré la clínica en la que llevo 1 año y medio trabajando por mi salud. Pero créanme que lo más fácil fue buscar ayuda. Porque hay días en los que no quieres ir a terapia. Porque hay días en los que te sientes en modo avión y lo único que pasa es el tiempo. Pero tú ya no eres tú. Porque cuando empezó todo esto y yo me sentaba en la mesa y veía el tamaño del plato de lo que yo me tenía que comer, lo único que pensaba era,
¿cómo todo eso va a entrar en mí? Porque todo el tiempo me cuestionaba que porque yo, que porque era mi culpa, que porque siendo nutrióloga no me salvé, que porque teniendo todos los conocimientos tenía que atravesar por eso. Y es que si no nos atrevemos a enfrentar a nuestras emociones y a ver nuestras heridas, pueden explotar en algo mucho peor. En mi caso fue la anorexia. Y hoy, mayo del 2020, déjenme decirles que tomo tratamiento psicológico 5 veces a la semana, incluidas terapias de nutrición y terapia familiar, porque toda tu familia tiene que informarse de lo que te está pasando para poder ayudarte y adaptarse a tu nuevo estilo de vida. Porque la única razón por la que yo sigo aquí es porque lo puedo todo en Cristo, que me fortalece. Porque atrever a verse a través de los ojos de Dios y aceptarse como uno es difícil y es un trabajo de todos los días. Pero déjenme decirles que a partir de todo este viaje y todo este tratamiento, con base en mi experiencia he podido rescatar 4 cosas. 4 cosas que me cambiaron la vida. Y la primera es que hoy me doy cuenta que no lucho contra mis emociones, sino que ellas están ahí para protegerme. Que la tristeza, a la que le tenemos tanto miedo porque nos recuerda el dolor, nos ayuda a reflexionar. Que el enojo, al que le tenemos tanto miedo porque creemos que la gente nos va a dejar de querer si nos enojamos, nos ayuda a poner límites para que no nos lastimen. Y el miedo, en mi caso, me ha ayudado a no volver a caer. También está la importancia de reconocer mis heridas, porque a nadie le gusta sentarse a hablar de lo que le duele del pasado, lo que le duele en el presente y lo que le da ansiedad del futuro. Pero si solamente estamos tapando y tapando y tapando esas heridas, pueden resultar en algo mucho peor. Es importante que nos atrevamos a verlas y enfrentarlas, porque es ahí en donde nos reconocemos como personas dignas y amadas. El tercero es la importancia de reconocer que mi cuerpo no es solamente cómo me veo, sino que es el medio que me permite hacer todo lo que me gusta. Y es el medio que me permite decirle a la gente que la quiero, que la amo. Y el cuarto punto es la importancia del amor propio. Y no es algo sencillo aprenderse a amar con la celulitis de las piernas, con el gordito del brazo, con esos corajes que tú ni siquiera aguantas o con tu risa chistosa. Pero cuando te das cuenta que todas esas características te hacen único, es cuando te sientes reconfortado. Y ese ha sido mi caso. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos ayudar nosotros a las personas que viven con un trastorno de la conducta alimentaria? ¿Cómo podemos nosotros promover el amor propio y la salud mental en nuestra sociedad? Y yo les quiero compartir 3 ideas. La primera es que hay que dar cumplidos más allá del físico y dejar de creer que tenemos el derecho de opinar sobre el cuerpo de los demás. Porque yo sé que a lo mejor estamos condicionados, pero hay que empezar a ejercitarnos para de verdad hacer cumplidos con las cosas que valen la pena, con las cosas que hacen únicas a cada una de las personas. Elogiemos la forma de pensar, la forma de transmitir ideas, la forma de crecer. Elogiemos cosas que de verdad valgan la pena y no solo el físico. Y por favor, dejemos de creer que tenemos derecho de opinar si alguien se ve bien o alguien se ve mal porque sube o baja de peso. El segundo es que yo les invito a que nutran todas las áreas de su vida. No tiene nada de malo tener un objetivo de querer cuidar tu alimentación y querer hacer más ejercicio. Al contrario, es parte del amor propio. Pero si lo vivimos de forma desordenada y eso se convierte en una obsesión, es cuando representa un problema. Nutran su mente, nutran su cuerpo, nutran su espíritu, conviértanse en personas integrales para que dejemos de objetivizar el cuerpo y no hagamos lo mismo con el cuerpo de los demás. Y por último, los quiero invitar a que se amen. Porque somos la única persona que convive con nosotros 24/7. Porque somos la única persona que ha estado con nosotros desde el día 1, viendo todos los procesos que hemos pasado, nuestros éxitos y nuestros sufrimientos. Y a veces somos las primeras personas que nos juzgamos y nos criticamos. Aprendamos a amarnos. Es cosa de todos los días, pero les prometo que no es imposible. Porque para mí,
cada día es más fácil levantarme en las mañanas y verme en ese espejo. Porque para mí, cada día es más fácil aceptarme y quererme con mis virtudes y con mis imperfecciones. Porque para mí, cada día es más fácil decirme, Daniela, te amo. Y seguimos luchando. Muchísimas gracias por escucharme. Muchísimas gracias por abrirme su corazón. Y ahora les voy a platicar sobre las preguntas que preparó el equipo de RC Talks para que esto sea un poquito más interesante y puedan conocer un poquito más de ciertas experiencias que a lo mejor también les pueden ayudar a ustedes. Y la primera pregunta que me hacían era que después de haberles platicado todo esto, ¿cómo me di cuenta que yo había progresado? Y cuando me la plantaron me quedé así de... Porque a diferencia de una enfermedad, por ejemplo una gripa, que consiste en que te tienes que tomar cierto número de pastillas y que a partir de determinado tiempo ya ves un cambio, una de mis psicólogas me dijo una vez que en una enfermedad mental el progreso es como algo así, ¿no? Entonces, pues a veces es muy complicado identificar en qué parte estás. Pero yo he visto como 3 cosas que de verdad yo dije, wow, o sea, creo que este es una referencia de cuánto he avanzado. Y la primera fue que cuando empecé el tratamiento yo no quería que nadie supiera que yo estaba enferma. O sea, yo les pedí a mis papás y a mi hermano que lo ocultaran y que no le dijeran a nadie que yo estaba yendo a terapia y que tenía anorexia. Pero en el momento en el que que decidí decirle a mis amigas, a mis familiares y a mis amigos, como que la verdad me dio mucho, o sea, me reconfortó mucho ver que ellos seguían estando ahí para mí, que me apoyaron y que no tenía nada de malo estar así. Entonces cuando lo dije creo que fue un punto muy importante para mí. Otra cosa fue que empiezas a hacer como las cosas como con más naturalidad, de que puedes agarrar una pizza y ya no te da culpa, o que puedes estar un día sin hacer ejercicio y que no pasa nada. Eso como que te motiva a darte cuenta que cada vez es más fácil. Y la última fue que cuando yo empecé todo este proceso, me fui a cenar con mis papás y les dije que cuando yo me sintiera mejor, ya mucho más allá que para acá, me iba a tatuar. Y pues antes de que fuera todo el encierro y así, fui con una muy buena amiga a hacerme mi tatuaje. Entonces me tatué mi cita de la Biblia favorita, que es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí sí dije como, creo que ya hubo bastante progreso. Y bueno, la segunda pregunta que me plantea el equipo de RC Talks es que ¿cuál considero yo que es la mejor forma de aproximarse o hablar con una persona que puede tener un trastorno de la conducta alimentaria? Y creo que aquí es muy importante decirles que antes de que mi hermano hablara conmigo, muchas personas intentaron platicarme y decirme que no me veían bien. Pero en ese momento tú estás tan cegada y estás tan negada o negado inclusive a decir que tú no estás enfermo, de que tú estás bien, porque la misma enfermedad te hace creer eso, como que te cierra mucho. Y a veces la gente tampoco tiene la forma correcta, o sea, como que lo hacen muy agresivo o como muy tajante, entonces tú dices es que ellos están mal. Pero la mejor forma yo creo que es como lo que hizo mi hermano, que él se acercó conmigo con muchísimo amor y compasión y con mucha empatía, o sea, me hizo sentir que aunque yo estuviera mal, él nunca me iba a dejar de creer y que él iba a estar ahí conmigo. Y que me vio, o sea, vio que yo estaba sufriendo. Entonces, creo que la mejor forma es con amor, empatía y hacerle saber a la persona que no está sola. La tercera pregunta que igual me proponen es que ¿qué hubiera buscado yo en mi familia si yo al principio no me sentía apoyada? ¿Qué me hubiera gustado que ellos hubieran hecho, no? Antes de que yo recibiera tratamiento. Y la verdad es muy difícil porque si no hubiéramos pasado por esto, no hubiéramos aprendido todo lo que sabemos ahora. Pero a mí me hubiera gustado primero que hubiera un poquito más de apertura en los canales de comunicación, tanto de su parte como mía, porque insisto, yo estaba muy cerrada y yo no quería ver y yo sabía que yo estaba bien y que yo era nutróloga y no me podían decir nada. Y ellos, pues obviamente te espanta ver que tu hija de la nada empieza a adelgazar muchísimo y que se está comportando muy raro. Entonces ellos eran como bastante agresivos. Entonces yo creo que de ambas partes hubiera buscado que la comunicación fuera más asertiva. También me hubiera gustado y espero que el objetivo de la plática se haya cumplido, que no existieran tabús sobre lo que son las enfermedades mentales y los trastornos de la conducta alimentaria, porque pues obviamente si a mí me decían que yo tenía anorexia, era, o sea, ¿cómo? Yo no tengo anorexia.
Y mis papás era como, mi hija no puede tener anorexia, ¿no? Por todo el estigma que tiene la enfermedad. Entonces como que me hubiera gustado eso para que hubiera más apertura. Y lo último, o sea, como que existiera más información de calidad, porque si mis papás se hubieran podido informar mejor, yo creo que ellos me hubieran podido ayudar mejor antes. Y la última pregunta, que creo que es una de las preguntas más fuertes, es que, ¿qué le diría a la gente que está allá afuera y que tiene un trastorno en la conducta alimentaria y no sabe si pedir ayuda? Y bueno, si alguien ahí del público, chica, chico, está pasando por esto y no sabes si buscar ayuda o no, déjame decirte que es más fácil decir que hacer, pero te invito a que seas valiente y que te atrevas a buscar ayuda. Porque aunque duele mucho un proceso de sanación, es algo que vale totalmente la pena, porque tú lo vales, tu salud lo vale. Y, o sea, si en este momento llegara Dios y a mí me dijera, te regreso al momento en el que te iba a desatar todo y te ibas a enfermar, y te prometo y te juro y te perjuro que no te pasa, o sea, te salvas. Yo le diría que no, y que volvería a pasar exactamente lo mismo, porque contradiciendo a Luis Miguel, yo ya no soy la misma de ayer, yo no soy la misma persona que hace 2 años, y de verdad no cambiaría por nada en el mundo todo este proceso, no se lo deseo a nadie, pero a pesar de que es doloroso, vale 100% la pena. Entonces yo te invitaría a que fueras valiente y que busques ayuda, porque lo vales. Y como decía Rodrigo ayer, no está mal estar mal, así que busca a alguien que te ayude. Y pues este es el fin de esta RC Talks, espero que les haya servido mucho. Y pues de todas formas los sigo incitando a que se metan a checar todas las pláticas, incluso material de contenido de conferencias pasadas, porque de verdad este apostolado vale la pena, porque queremos que sigan trascendiendo ideas y queremos seguir cambiando el mundo. Muchísimas gracias por habernos sintonizado, que pasen muy bonita noche y que Dios los bendiga. Muchas gracias.